Buenas señores, nuevo vídeo. En este nuevo vídeo pues vamos a estar pasando ya a la segunda parte. En la primera parte estuvimos hablando de reconocimiento y escaneo, estuvimos lanzando nemaps, estuvimos haciendo una fase de escaneo inicial, una fase de reconocimiento inicial, pero ya ahora vamos a empezar ya con la explotación. Para ello vamos a empezar a hablar del protocolo Kerberos. Mi idea con este vídeo no es solo explicaros los típicos ataques, ASR Proasting, Kerberoasting, enumeración de usuarios con Kerbrute y movidas así, sino que mi idea es explicaros cómo funciona el protocolo Kerberos en profundidad por dentro. Y para ello no solo vamos a estar lanzando scripts como haría un script kiddie, no solo vamos a estar lanzando scripts para hacer Kerberoasting, sino vamos a estar explicando cómo funciona el Kerberoasting, la enumeración de usuarios, cómo funcionan por dentro exactamente. Lo que va a diferenciar a un buen pentester de un script kiddie es que un script kiddie se dedica a lanzar scripts y un pentester sabe lo que está haciendo y sabe cómo funcionan los protocolos por dentro en profundidad. Y esa va a ser la idea principal de este vídeo. Y para ello lo que vamos a hacer es continuar con el laboratorio con el que nos quedamos la última vez. Si no habéis visto el último vídeo, os lo voy a dejar por aquí y es importante que os lo veáis porque si no, no vais a entender nada de este vídeo, ¿vale? Así que nada, señores, vamos con ello. Antes de seguir con el laboratorio, os voy a pasar a explicar cómo funciona Kerberos, muy básicamente, muy por encima. Se resume en este grafo que tenemos aquí. ¿Qué vemos? Pues vemos al usuario Bob, que es un usuario del dominio admon.lab. Vemos el Key Distribution Center, que es básicamente el servidor central que administra todo el tema de Kerberos, de los tickets. Y luego tenemos el servidor involucrado, que en este caso pues sería un servidor que tiene un recurso compartido al que Bob quiere acceder. ¿Qué hace Bob para conseguir acceso a este recurso compartido? Pues lo primero que hace es pasar por la fase de Authentication Service. Entonces envía un mensaje de Authentication Service Request, donde envía pues su nombre de usuario y un timestamp, es decir, la hora actual cifrada con una clave derivada de su contraseña. Entonces esto se lo envía al Key Distribution Center y el Key Distribution Center lo que hace es verificar si la contraseña es correcta y enviarle un ticket granting ticket al usuario. Este ticket granting ticket tenéis que entenderlo como si os diesen acceso a una feria, a un parque de atracciones, y como tal el ticket granting ticket os daría acceso al propio recinto, pero no os daría acceso a las atracciones individuales. Entonces, una vez que Bob tiene el ticket granting ticket, lo que hace es intercambiarlo por un ticket granting service, que lo que le daría es acceso a las atracciones individuales. Entender las atracciones individuales como el recurso compartido, ¿vale? Al que Bob quiere tener acceso. Entonces, nada, coge el ticket granting ticket y se lo envía al Key Distribution Center, indicando pues que quiere acceder al recurso compartido. Entonces, el Key Distribution Center verifica este ticket granting ticket, ve los derechos que Bob tiene asignado, es decir, si puede acceder o no a ese recurso compartido, y si tiene acceso, pues le devuelve un ticket granting service, un ticket de servicio. Y una vez que Bob pues tiene este ticket granting service, ya sí que se lo enviaría al propio servidor que tiene ese recurso compartido. El servidor usaría su propia clave privada para ver si este ticket ha sido firmado por el Key Distribution Center, y si ha sido firmado y es correcto, pues le daría acceso al recurso compartido. Básicamente así funciona el protocolo de autenticación de Kerberos. Vale, ya estamos en la terminal. Recordamos que teníamos nuestro laboratorio en una web cloud, entonces primero lo vamos a encender. Y ahora pues nos da la IP pública y nos conectaríamos por SSH. Ya estamos dentro de nuestra web cloud y recordamos que teníamos un script que nos iniciaba las máquinas de VirtualBox de forma automática. Vamos a iniciar las máquinas. La última vez recordamos que hicimos un escaneo con Nmap masivo, encontramos usuarios conectándonos por RDP, ya que tenían el NLA desactivado, entonces podíamos enumerar usuarios conectándonos a la propia pantalla de inicio de sesión de Windows. Y en concreto enumeramos dos usuarios que son los que están aquí, dos usuarios del dominio de empire.local. ¿De qué nos puede servir a nosotros esto? Pues recordamos que el primer mensaje es el Authentication Service Request, donde enviamos nuestro nombre de usuario y un timestamp cifrado con una clave derivada de nuestra contraseña. ¿Qué puede hacer aquí el malo? Pues si nos venimos aquí al grafo, puede hacer una enumeración de usuarios, aprovechando que el propio protocolo de Kerberos es vulnerable. Normalmente un atacante, un malo, no sabe las contraseñas de los usuarios, de hecho tampoco sabe cuáles son los usuarios del dominio. ¿Qué puede hacer? Pues probar a enviar nombres de usuario, un listado enorme de nombres de usuario, ya que el Key Distribution Center en esta primera fase de Authentication Service, cuando tú le envías un usuario que no existe, te responde con KDC error C principal un no. Pero cuando le envías un nombre de usuario que sí existe, te responde con KDC error preauth required. Entonces puede aprovechar el atacante que el Key Distribution Center te responde de forma distinta si un usuario existe o no existe, haciéndose una lista de potenciales usuarios existentes en el dominio. Y eso es lo que vamos a estar haciendo ahora con Kerbrute. Kerbrute es una herramienta de numeración de usuarios diseñada específicamente para hacer fuerza bruta contra el propio protocolo Kerberos. Tiene un montón de funcionalidades, pero la que nos interesa ahora es la de enumeración de usuarios. Entonces lo vamos a estar usando en este laboratorio para enumerar usuarios válidos. Entonces nos venimos a la parte de releases y por aquí nos descargamos la versión que nos interesa.
Vale, lo que voy a hacer va a ser renombrarlo, kerbrute. Vamos a dar permisos de ejecución. Entonces, aquí lo tenemos. Vale, entonces, para poder decirle a la herramienta contra qué servidor vamos a probar los usuarios, necesitamos completar de forma correcta el etchost, el archivo de nuestro sistema Linux que resuelve los dominios a IPs. Tenemos un comando en netexec, ¿vale? Que es este de aquí. Va a coger nuestro fichero scope, donde teníamos pues, los 4 equipos que habíamos conseguido enumerar en el dominio, y nos va a generar el archivo host. Vale. Entonces ahora nos ha generado el archivo host, aquí lo tenemos, y lo que vamos a hacer va a ser copiarlo en nuestro fichero host de nuestro sistema Linux. Entonces, vamos a poner por aquí. Vale, y entonces aquí ya básicamente le podemos decir a la propia herramienta de kerbrute que el nombre Dantuni pues resuelve esta IP, el dominio rebels.local resuelve esta IP, el dominio empire.local resuelve esta IP, etc. Entonces vamos a pasar a usar la herramienta, vamos a usar la funcionalidad de enumerar usuarios, user enum, y aquí nos dice que le tenemos que pasar primeramente una lista de usuarios que vamos a probar contra el dominio, el controlador de dominio contra el que vamos a hacer la prueba. ¿Cómo sabemos cuál es el controlador de dominio de empire.local? Pues muy fácil, hay varias formas, pero la forma principal es ver en qué equipos está el puerto 53 abierto, el protocolo DNS. Y estaría abierto en la 56.5 y en la 56.7. Esto básicamente nos chiva que estos dos son los controladores del dominio. Aparte de eso, también Kerberos está abierto en los dos mismos hosts. Entonces, si nos abrimos por aquí el etc host, vemos que la 56.7 y la 56.5 serían los dos controles de dominio de los dos dominios, rebels.local y empire.local. Entonces volvemos a la herramienta de kerbrute y le vamos a pasar pues el dominio objetivo, y aparte de eso pues nos pide la lista de usuarios que vamos a probar, ¿vale? Que estaba aquí, empire.users. Con esto ya lo podemos lanzar, nos ha dado error, entonces seguramente le vamos a tener que pasar el controlador de dominio. El controlador de dominio de empire.local es Mustafar, o sea, perdón, es Coruscant. Se lo pasamos y ahí vemos el resultado, en el que nos ha encontrado dos usuarios válidos, ¿vale? Estos dos usuarios que había en el fichero Empire Users son dos usuarios válidos dentro del dominio empire.local. Esto es muy rápido, ¿vale? Entonces podemos pasarle listas de millones de usuarios para probar y así poder enumerar más usuarios válidos. En un pentest en la vida real, que suelo hacer yo, usar ciertas herramientas, como por ejemplo LinkedIn to Username. Pues básicamente a esta herramienta tú le puedes pasar el nombre de una empresa y en base a eso pues te hace un listado de posibles usuarios de directorio activo de esa empresa. Luego, aparte de esta herramienta, suelo usar wordlist de millones de usuarios en Kerberos en un userlist. Y aquí tenemos un montón de wordlist que podemos usar, que tienen estas formas, por ejemplo, a.smith, o sea, es decir, el nombre, punto, el apellido, solo la primera letra del nombre seguido del apellido, sin punto, etcétera. Bueno, aquí tenemos un montón de wordlists que podemos usar. Si por ejemplo no sabemos cómo es la estructura de nombres de usuario del dominio al que nos enfrentamos, pues podemos usar Kerberos Format Inference, que es otro repo que tenéis aquí. Todas estas herramientas os las voy a dejar en la descripción, ¿vale? Y esto es básicamente una wordlist que nosotros le pasamos, que tiene distintas estructuras de nombres de usuario y que básicamente nos va a permitir enumerar cuál es la estructura de nombre de usuario que tiene el dominio al que nos enfrentamos. Además, tenemos otra herramienta que se llama Username Anarchy, que nos va a permitir crearnos una wordlist personalizada pues según los nombres del país del dominio al que nos enfrentemos, ¿vale? Porque no es lo mismo que nos pongamos a enumerar nombres de usuario de un dominio de una empresa estadounidense que nombres de usuario de un dominio de una empresa española. En este caso, el laboratorio al que nos enfrentamos pues es un capture flag, entonces pues no tiene nombres de empleados normales. Aquí vemos Krenik, Kriegus, ¿vale? No va a aplicar. Pero vaya, normalmente a mí me suele venir muy bien probar estas herramientas para enumerar todos los usuarios válidos que pueda. Bien, entonces ya tenemos un listado de usuarios válidos. ¿Para qué nos pueden servir estos usuarios? Pues para muchas cosas, pero para una de ellas es para probar el ataque de ASREP Roasting. ¿En qué consiste este ataque? Recordemos, fase de Authentication Service, el usuario envía pues, su nombre de usuario y un timestamp cifrado con la clave derivada de su contraseña. El atacante ha conseguido una lista de usuarios válidos. Sabe que el usuario Bob existe en el dominio, no sabe su contraseña. Entonces se aprovecha de que es posible que para algunos usuarios la preautenticación ha podido ser deshabilitada. Es decir, el atacante puede probar enviar Authentication Service Request sin necesidad de saber esa contraseña, para ver si el Key Distribution Center le responde con el Authentication Service Reply. El atacante puede enviar este mensaje sin el timestamp o con un timestamp falso, y el Key Distribution Center le responde con el
Authentication Service Reply. Normalmente no le respondería si la contraseña de su usuario no fuese correcta, pero como está desactivado el pre-authentication, entonces sí le responde. ¿Y con qué le responde? Pues con el ticket granting ticket del que hemos hablado antes y con el Authentication Service Reply, que es el que nos interesa ahora, porque como podemos observar aquí, esta cajita azul tiene un cerrojo azul que se abre con esta llave azul, ¿vale? Que es la clave del usuario. ¿Qué puede hacer el atacante? Pues puede coger esta cajita azul y probar millones de contraseñas, millones de llaves azules, hasta que una abre la caja. ¿Qué habría conseguido el atacante una vez que abre la caja? Tendría acceso inicial al dominio, ya que había conseguido la contraseña de un usuario. ¿Vale? ¿Cómo prueba todas esas llaves azules, todas esas contraseñas? Pues con una RTX 5090, ¿vale? Porque recordemos que este ataque se hace de forma offline, se obtiene el hash de esa contraseña y se prueban contraseñas a saco. Bien, entonces, ¿cómo efectuamos este ataque? Pues vamos a usar netexec. En concreto, lo que tenemos que hacer es pasarle el dominio objetivo, que es empire.local, y el listado de usuarios con tal que vamos a probar el ataque, para ver si tienen no pre-auth required, que es básicamente la condición necesaria para que podamos sacar este hash, que es el Authentication Service Reply, y pues el resultado, el hash, lo vamos a guardar en asrproas.txt. Pues vamos a lanzarlo a ver qué pasa. Y aquí lo tenemos. Hemos encontrado que el usuario Grievous es vulnerable a asrproasting y nos ha guardado en el fichero asrproast pues este hash. ¿Cómo sacamos la contraseña de este hash? Pues probando contraseñas a saco. Entonces, ahora os voy a recomendar una serie de wordlists de listados de contraseñas que podemos probar. Los mejores listados de contraseñas tenemos en weakpass.com. Estas son las listas de contraseñas que suelo usar yo en mis pentests. Y aquí lo que recomiendo es empezar con hashmob.net 2025 Medium, que es de las que mejores crack rate tienen, la lista de contraseñas más comprimida y que más contraseñas suele sacar de hashes. Entonces nada, vamos a descargárnosla en nuestra máquina. Hacer aquí un wget y aquí lo tenemos que descomprimir y ya tendríamos lista de contraseñas, ¿vale? Que aquí vemos que son 14 millones. Entonces, ¿cómo probamos estas contraseñas contra el hash? Pues usando hashcat. Le tenemos que pasar aquí el archivo que contiene el hash y le tenemos que pasar la wordlist que vamos a emplear. Aquí básicamente se va a poner a probar todas estas contraseñas contra el hash hasta que la consiga sacar. Aquí lo mejor es que tengamos una tarjeta gráfica potente, porque con la CPU le va a costar años sacarla. O sea, ¿qué pasa? Imaginaos que no tenemos acceso a una gráfica potente, entonces podemos usar una web que se llama Hashcrack, online Hashcrack, aquí la tenemos, y aquí lo que vamos a hacer es subirle el hash y básicamente pues de forma gratuita nos va a probar una wordlist de 90 millones de contraseñas. Y nada, deciros que esto es completamente gratuito. Obviamente aquí podéis pagar para que os pruebe mejores wordlists, etcétera, ¿vale? Pero esto es simplemente si no tenéis acceso a una gráfica decente. Pero pongamos el caso, hemos probado Hashmob y no nos funciona. ¿Qué más wordlists podemos usar? Pues después de Hashmob yo suelo tirar por ALH. Esta sí que tiene 2,72 billones de contraseñas, ¿vale? Esta es bastante más grande. Otra cosa que podemos hacer es usar un listado de contraseñas custom para este usuario en específico. Para generar un listado de contraseñas custom podemos usar una herramienta que se llama RSMangler. Básicamente, tú a esta herramienta le pasas, yo qué sé, el nombre de la empresa, el año actual, el mes actual, el nombre de usuario, y te genera una lista enorme con posibles contraseñas para este usuario. Primero de todo nos lo vamos a clonar en la carpeta de Tools. Vamos a darle permisos de ejecución y vamos a ejecutar. Aquí vemos que lo que nos pide es el listado de palabras para crear el listado de contraseñas. Las palabras que vamos a estar usando y con las que el usuario se ha podido crear la contraseña es, pues seguramente con el nombre de la empresa, ¿vale? O los acrónimos del nombre de la empresa, el nombre del dominio, el propio nombre de usuario, Grievous. También podemos ponerlo sin todas las S y creo que así bien. ¿Por qué? Pues porque ahora va a coger RSMangler y va a crear un listado de contraseñas enormes donde combine, por ejemplo, Empire Grievous o Empire 2026 Grievous o Grievous mayo 2026, ¿vale? Va a crear un listado de contraseñas enormes que nosotros podemos probar contra el hash. RSMangler, file y wordlist, ¿vale? Y nada, aquí vemos que nos crea el listado de contraseñas. El output lo vamos a redirigir a out.txt y aquí veríamos que nos ha creado 13.431 posibles contraseñas que podemos probar contra este hash.
Además, ¿qué suelo hacer yo? Pues suelo coger ese listado que me ha generado RSMangler y combinarlo con un listado de reglas de Hashcat, ¿vale? Las reglas de Hashcat pues es básicamente para que te genere miles de variantes más con esas contraseñas. Las reglas que suelo usar yo son las reglas de One Rule, Two Rule, Them Still, básicamente son las mejores reglas que existen. Y vamos a clonárnosla, ¿vale? Nos vamos a ir por aquí. Vamos a hacernos un wget. Las vamos a usar con Hashcat junto con la wordlist que nos ha generado RSMangler. Entonces le pasamos el hash, le pasamos la wordlist y le pasamos las reglas. Y entonces así lo que va a hacer va a ser combinarnos la propia wordlist que nos ha generado RSMangler junto con todas las reglas que va a aplicar Hashcat. Así que nada, señores, vamos a dar por terminado el vídeo. Esta ha sido la primera parte. En la segunda parte estaremos viendo otros tipos de ataques que se hacen contra el protocolo Kerberos, como el Kerberoasty. Así que nada, si os ha molado, dejad un like y suscribiros. Happy hacking.